Cuando Israel salió de Egipto tenía un problema. Dios. Dios tenía frente a él un pueblo de brutos, pero que nunca dejó de ser su pueblo. Los hombres en la esclavitud se denigraron a tal punto que eran animales irracionales. Los historiadores suelen concordar que la brutalidad de esa gente por tantos años de esclavos, sin derechos, sin conciencia, inclusive sin conciencia de Dios, porque hasta la conciencia de Dios fueron perdiendo, se embrutecieron tanto que hasta la conciencia de Dios fueron perdiendo. Porque de hecho, que Moisés le dice a Dios, no me van a creer, ¿quién les digo? ¿Quién me manda? O sea, hasta se habían olvidado de eso. Dios tenía un problema con ellos. Se habían embrutecido, habían perdido conciencia, pero nunca dejaron de ser su pueblo. Y entonces en esta mañana yo quiero hablarles de una conciencia superior. Diga conmigo, conciencia superior. Abróchese. Lo pongo en escena. En Deuteronomio Moisés está contando lo que estaba sucediendo y lo que sucedió en Horeb. En Horeb la tierra está temblando, los mandamientos están siendo establecidos, la ley de Dios. Y bajo esa potencia, bajo eso extraordinario, Dios va a marcar este concepto. Y le dice, aprende, diga conmigo, aprende. Decirle al que tenía al lado, tenés que aprender. Aprende pues hoy. Y si hay algo que nos cuesta es reflexionar. Aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo. ¿En dónde? Otra traducción cuando lee este versículo dice, por tanto reconoce ahora y trata, ¿qué dice? Trata, mira a Dios diciéndole, trata. Pero si hay gente de 20 años en la iglesia todavía no está convencido. ¿Será esto así? No será, no sé, tengo mis dudas. Por tanto, reconoce ahora y trata de convencerte de que Yahvé es el único Dios en el cielo y en la tierra, es que no hay otra traducción. Cuando lee esto dice, reconoce y considera seriamente. O sea, yo tendría que considerarlo. Yo considero que en los peores años de la economía de nuestro país, donde nada funciona, nosotros estamos inaugurando una casa propia en el centro de una ciudad, con edificio propio, lo pagamos, no debemos, establecimos una iglesia, deberíamos considerarlo, no sé. Dios le hace un llamado a la reflexión, para que ellos entiendan que Dios es más de lo que ellos ven y de lo que ellos piensan. Deberíamos reflexionar y pensar de que Dios es mucho más de lo que veo o pienso. Que Dios está por encima de toda circunstancia. Que a Dios no lo frena ningún problema. Que Dios está por encima de Faraón, por encima de Egipto. Ellos tendrían que considerarlo. Oiga, ellos vinieron de milagros extraordinarios. Se le había abierto el mar rojo, vieron las plagas, vieron la libertad, vieron la redención. Y Dios le está diciendo, me parece que deberías considerarlo esto. Deberías considerarlo seriamente. Dios los está llamando a la reflexión para que ellos piensen que Dios es más que su caja de fósforo. Diga conmigo, por favor, mirándome a los ojos y con criterio y convicción, Dios es más que mi cajita de fósforo. A eso se resume tu visión de la vida, o en una caja de fósforo, o en una cajita.
El domingo pasado, cuando Dani nos estaba ministrando, cantábamos una canción tan conocida y tan vieja para nosotros. Como en el cielo, también en la tierra. Y Dios le está diciendo, ustedes deberían considerar que Dios no está allá arriba solamente. Dios está acá abajo también. Que Dios no desea que tengamos una plegaria mirando al cielo, porque hasta los agnósticos, si hasta los ateos, en definitiva, cuando les aprietan los zapatos, levantan los ojos como que parece que Dios está allá arriba, ¿verdad? ¿No le parece que hay gente que piensa y asocia al cielo como el lugar de Dios? Que es verdad. Pero Dios le está diciendo, quiero que considere seriamente que yo no solo estoy en el cielo, también estoy en la tierra. Desarrollar y aspirar una conciencia superior al respecto puede modificar decisiones, costumbres, hábitos y hasta nuestra manera de relacionarnos con todo lo que significa Dios. No. Cuando yo tengo un estado de conciencia de que Dios es mucho más de lo que pienso y mucho más de lo que me imagino, que a Dios nada lo detiene, nadie lo esclaviza, nada lo limita, mi relación con Dios es otra. ¿Cuántos dicen amén? Conciencia. Tu problema no es el cielo. Tu problema está en la tierra. A mí me proyectaban para el cielo. Nos encantaba que me hablen del cielo. Y está bueno porque allá vamos. Pero cuando Jesús le habló del cielo a los suyos, en el último capítulo, voy pues a preparar morada. Mientras tanto se la pasó toda su vida enseñándoles a vivir en la tierra. Yo estoy convencido que el problema de los cristianos no está en los cielos. El problema es cómo vivimos en la tierra. Y a su nombre. Nosotros cantábamos esos coros. Allí no habrá tribulación. Claro, porque acá la teníamos toda, hermanos. Ningún pesar, ningún dolor. Éramos profesionales del dolor. Nuestro problema no está en el cielo. Me encanta estudiarlo el cielo y me encantó, pero en un momento dije, Señor, voy a parar con el cielo porque allá me voy. Yo quiero vivir en la tierra. ¿Cómo es digno? Porque en definitiva mi problema no es el cielo. Mi problema es la tierra. Entonces Dios los llama a tener un estado de conciencia. Dicen los que saben que la conciencia es la voz del espíritu humano. No es el espíritu humano. Dios creó al hombre con un lugar, un reservorio donde el Espíritu de Dios se comunica. Es el espíritu humano. Por eso David hablaba de haz en mí y crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto. ¿Qué está diciendo? Yo lo tengo que hacer. Y Pablo dice, espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Donde mora el Espíritu Santo, pero tu espíritu, el espíritu humano, Dios lo creó con la capacidad de conectarse con el Espíritu de Dios. Y la voz del espíritu humano es la conciencia. Y es por eso que dicen que es la capacidad humana de percibir la realidad, reconocerse a sí mismo y actuar con conocimiento de causa. Y mire lo que dice, integrando el pensamiento, el entorno, el juicio de lo moral, del bien y del mal. Implica darse cuenta de los propios estados internos, las consecuencias de la conducta y poseer una noción subjetiva del yo. Conciencia. La voz humana. La que me dice, me parece que esto está mal. ¿A cuántos le habla la conciencia? Levanten la mano, o ya la tenés muerta. Pero la conciencia es esa propiedad. Y es el apóstol San Pablo que le escribe a los romanos en el capítulo 2. Y acá voy a desterrar ese concepto tan evangélico de que nosotros salvamos el mundo y que nosotros si no salvamos el mundo se pierde. Y por eso había que pedirle permiso al pastor para irse de vacaciones. Acá los desgraciados ni me piden permiso. Que el Señor los bendiga, que le toque el mejor tiempo. Entonces el apóstol San Pablo dice en el capítulo 2 de los romanos que los que no tienen la ley de Dios, sus conciencias les por ley. Y que sus conciencias le van a decir a todo hombre y a toda mujer
lo que está bien y lo que está mal. Y nadie se podrá eximir delante de Dios, que a mí no me lo dijeron. Tu conciencia te está diciendo, te está atestiguando, te está hablando que eso que estás haciendo está mal. Por eso Pablo le dice, también en el capítulo 9 de los Romanos, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. O sea, mi conciencia me va diciendo. El gran problema que tenés es cuando tu conciencia no te dice nada. Cuando no te das cuenta de los errores. El peor de los problemas es cuando no recapacitas, no reflexionás, no pensás que algo está funcionando mal. Y es por eso que tomar conciencia es darse cuenta de cómo son las cosas. Y a ese estado Jesús se refiere cuando enseñó a orar diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como allá. ¿Qué dice? Como allá, acá. Por eso Dios le dice a su pueblo, quiero que pienses, quiero que reflexiones, quiero que asimiles que yo no estoy interesado en llevarte al cielo solamente. A mí me interesa cómo vivís en la tierra. Y yo quiero que en la tierra seas mi mejor representante. ¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Cómo en el cielo? Si pensamos por un minuto cómo la voluntad de Dios se manifiesta en los cielos, tendríamos la misma cara de asombro que los discípulos. Lograr, ¿qué dice ahí? Lograr en la tierra lo mismo que en el cielo será tu real desafío. Así que yo en esta mañana, por unos minutos, a mí me gustaría pensar de cómo es la voluntad de Dios en el cielo. Ya que nosotros decimos que como allá acá, ¿o no? ¿No decimos eso? Como allá acá. Dios le dice a su pueblo que despierte esa conciencia. Bueno, yo quiero saber cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, ¿verdad? Y yo básicamente lo dividí en 33 capítulos. No, en 3. Lo primero que yo encuentro que la voluntad de Dios en los cielos es, ¿qué dice ahí? Enérgica. Yo me lo imagino a Dios desde el trono diciendo, Gabriel, córrete un poquito. Quiero hablarle a los ángeles que tengo ahí. ¿Me llamás a los muchachos, por favor? Por favor, que venga todo, Rafael, Miguel, Gabriel. Vengan todos, muchachos. Pongan la pava, tomemos un mate. ¿Qué les parece? En esta mañana estaba pensando, ¿ustedes qué les parece? La tierra está un poco descuidada. No sé si se dieron cuenta que la tierra que creé hace mucho tiempo, todo hace como el cuarto del hijo adolescente de la familia de aliento de vida. ¿Qué les parece, chicos? ¿Lo ordenamos o no? Gabriel, que es el portavoz, le dice, quédate tranquilo, Dios, nosotros hacemos un comité. Vamos a discutir si lo que estás proponiendo es justo. Bueno, vayan, piénsenlo, reúnanse, júntense y cuando tengan todos sus pensamientos claros me lo dicen. Y ahí yo veo qué hago. ¿Usted cree que funciona así el cielo? Dios miró la tierra, la miró desordenada y dijo, ¡sea la luz! ¡Pum! Sucedió. La voluntad de Dios es enérgica, imperativa, se obedece, no se cuestiona, no se piensa, solo se obedece. Yo nunca le he pedido a Dios decir, Señor, ¿por qué razón? Dame las explicaciones. Decime por qué razón lo tenemos que hacer. Por eso el salmista decía en el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Quiere decir que cuando Dios interpela su voluntad, no hay demonio, no hay infierno, no hay nada que pueda con eso.
Hemos hecho un desastre con la voluntad de Dios, hermano. Quiero decirles, como pastor, y me hago cargo, si hay algo que la iglesia evangélica ha marañado, ha desarmado, ha manipulado la voluntad de Dios para todo, para todo. Intuye y dice, yo creo que es la voluntad de Dios, yo creo que es la voluntad de Dios, y nadie sabe ni siquiera cuál es la voluntad de Dios, pero le metemos a todo la voluntad de Dios y después le echamos la culpa a la voluntad de Dios. Y después resulta que la voluntad que Dios me dijo hace un año atrás, ahora parece que no está tan clara la cosa, entonces parece que la voluntad de Dios se equivocó. ¿Cuántos dicen amén? Nadie discutió ni argumentó. Cuando, por ejemplo, Dios, en los últimos dos acontecimientos, Jesús en los últimos dos acontecimientos, antes de ser crucificado, tomó una actitud media rara, prepotente, soberbia. Por ejemplo, cuando pidió la asna y su hijo. El Evangelio de Mateo no dice que fue el pollino. El pollino es el hijo de la asna, por si usted no lo sabe. Pero Mateo dice, vayan a la ciudad de enfrente y allá van a ver una asna. Diga conmigo, una asna. Asna. Gesticule, asna. No era un burro, era una burra. Era una asna. Y al lado estaba el hijito, el polluelo, el pollino. Polluelo, dije. El pollino, que viene a ser el hijo de la asna que estaba al lado. El pollino era 0 kilómetros, nadie lo montó, y la Biblia se acaba de decir que al pollino nadie lo montó. Se tenía que cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, donde dice, y tu libertador vendrá humilde, manso, sobre un burrito, sobre un pollino, pequeñito. Pero Jesús no fue un descortés, dijo, tráeme la madre también. Nadie pensó en el dueño de la burra, que básicamente era el esfuerzo de su trabajo. En aquel tiempo, un burro valía, hermano. Hoy no vale nada. ¿Sí o no? Pero en aquel tiempo, era tu Mercedes-Benz. Y Jesús dijo, vayan y tráiganme el asna y su hijo. Y cuando el dueño le pregunte, ¿qué estás haciendo?, no le van a decir muchas cosas, no le van a decir, mira, lo que pasa es que el Señor Jesús es un importante profeta que ha venido a Jerusalén, tiene intenciones de liberarnos de toda la... No, dice, y cuando te pregunten, ¿qué estás haciendo?, le dirás sencillamente, el Señor lo necesita. Punto. En esto que anda aquí explicándole todo. Mira, mi hijito, el Señor dice en su santa palabra, en los 10 mandamientos, el Señor dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, tampoco el burro, tampoco nada, porque te va a traer, mira, te puede traer un montón de... No, sencillamente dice, ¡no! Y se terminó. ¿Cuántos dicen amén? Parece que hay que explicarle todo a la gente, hay que decirle, mira, si decís una mentira, bueno, si sos un mentiroso serial, arrancá con las mentiras grandes, seguí con las mentiritas chiquitas. Entonces con las mentiritas chiquitas te vas manejando hasta que te vas acostumbrando y vas quitando de tu vocabulario, ¿verdad? Pura psicología. No, señor. Yo digo que no mientas. O sea que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Enérgica. Es más, la Biblia nos dice que cuando él tuvo que celebrar la Pascua, dice, le dijo a los discípulos, vayan a tal lugar y ven a tal lugar a un hombre así, así, vayan y le digan, ¿dónde está el aposento que yo tengo que participar de la Pascua con mis discípulos? Y van a ver un aposento ya dispuesto, preparado, y díganle que yo lo necesito y punto, y se terminó el cuento. Y la Biblia nos dice que fueron y le dijeron, ¿dónde va a comer la Pascua nuestro maestro? Ya preparada, está ahí. Y dice la Biblia que sentándose Jesús con los discípulos a participar de la Pascua, lo dejaron afuera. ¿Sabe lo que es preparar un aposento, pintarlo, arreglar los almohadones? Y viene un desgraciado y te dice, dámelo todo. ¿Qué pasa cuando Dios te pide el fruto de tu esfuerzo? ¿Qué pasa cuando Dios te quiere sacar de tu área de confort?
y te dice, dámela. ¿Qué pasa, hermano? La voluntad de Dios en primer lugar es enérgica. Segundo, ¿qué dice ahí? Productiva. Siempre la voluntad de Dios va a producir y va a generar. La Biblia nos dice que cada cosa que Dios mandó trajo resultados y los resultados fueron extraordinarios. Dios le dijo a la tierra que produzca, le dijo a las aguas que produzcan, le dijo a la tierra nuevamente que produzca, le dijo al hombre que fructifique. ¿Sabe qué significa eso? Tiene que estar creciendo todo el tiempo. Todo lo que Dios manda, todo lo que Dios mandó es provechoso, es fecundo, es productivo, es próspero. Entonces la pregunta que quiero hacerte en esta mañana, ¿qué estás produciendo? Si la voluntad de Dios es productiva, ¿qué estás produciendo? La Biblia nos dice que Jesús, en el peor momento, en el Calvario, Isaías 53, dice que Dios quiso quebrantando, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Escúcheme bien, hasta en el dolor la voluntad de Dios fue prosperada en su mano. ¿Eso qué significa? Que aún en el dolor que pueda venir a tu vida, el tiempo de oscuridad que pueda venir a tu vida, eso no te limite a producir. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana estaba hablando con una persona con la que habíamos participado de un negocio y nos había salido mal. Y entonces esta persona me pedía disculpas y sencillamente me decía, yo lo que lamento que hayas perdido tanto. A lo que yo la corregí y le dije, yo no perdí, yo gané mucho. Porque como pude procesar el error, y pude darme cuenta dónde me equivoqué, con esa experiencia recibida aplicada en el futuro, gané una fortuna. Porque si yo sé procesar el dolor y sé procesar el error, nunca más me voy a volver a equivocar. Y como no me voy a volver a equivocar, eso significa que a partir de este instante todo es ganancia. Eso significa que hasta en el dolor podés progresar. Y que los momentos de dificultad para nada me dicen que no estoy en la voluntad de Dios. Jesús estaba en el centro de la voluntad de Dios y lo estaban crucificando. Y nosotros somos especialistas de que cuando algo nos va mal, capaz que le hemos errado la voluntad de Dios. ¿Usted quiere que yo continúe este mensaje? La voluntad de Dios es efectiva. Quiero que usted me preste atención. Nos hemos vuelto profesionales de derrochar recursos, tiempo y hasta esfuerzo. ¿Sabe qué es efectivo? Efectivo es la capacidad de lograr resultados significativos y deseados. A eso se le llama eficacia. O sea que cuando se alcanzan los objetivos, a eso se le llama eficacia. También dice que ser efectivo es aquel que optimiza al máximo los recursos, tiempo, energía disponibles y a eso se le llama eficiencia. Pero implica realizar las acciones correctas para alcanzar objetivos, equilibrando la calidad del trabajo con la sustentabilidad a largo plazo y a eso se le llama disciplina. La efectividad se potencia mediante la planificación, el enfoque, la proactividad y la organización de prioridades. A eso se le llama presupuesto. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Hoy viene una hermana que vamos a esperar un tiempo para que usted la vea aquí adelante y me dijo, cuando vine a esta casa yo vine con cáncer. Y usted me agarró y me dijo, usted sea fiel a Dios, agárrese de la palabra porque todo lo que Dios empieza lo va a terminar y tu cáncer se va a terminar. Vengo a decirle, pastor, que terminé el tratamiento, estoy libre de cáncer. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso dice la Biblia que cuando Dios suelta la palabra nunca vuelve a él vacía. Siempre va a ser a lo que se le ha enviado. Quiere decir que cuando Dios
asume algo, dice algo, traza un plan, lo va a cumplir. Dios va a ser tan efectivo que no hay nada que pueda contra eso. Diga conmigo, efectivo. Por eso yo, mis hermanos, yo tengo en mi corazón que la iglesia de Cristo no va a terminar mal. La iglesia de Cristo va a terminar como se debe terminar la historia, en victoria, en dignidad, con un buen testimonio, como gente de hijos de Dios que somos. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios comienza, termina. 153,000 personas Salomón involucró en la construcción del templo. 153,000. Solo tuvo 3,700 capataces. Usted no puede con su hijo, imagínate. Pero la Biblia nos dice que Salomón determinó construir la casa de Dios. Y en el capítulo 7 dice, y Salomón terminó la casa. O sea, determinó empezar y terminó la casa. Y la terminó tan extraordinaria que Dios dijo, esto es tan extraordinario que mi voluntad estará en tu casa. Y cuando la gente venga a esta casa, todo lo que ore será escuchado desde mi trono. ¿Cuántos dicen amén? La reina de Saba, cuando vio la gloria de Salomón, cuando vio que la voluntad de Dios fue prosperada en sus manos, la reina de Saba dijo, ni la mitad me contaron. Y dice que la reina de Saba le hacía preguntas difíciles. Y dice que lo expuso a Salomón para tentarlo con preguntas difíciles y Salomón le contestó. Mire, le preguntaba hasta de los hisopos a la pared, le contestó. Le preguntó sobre botánica, le contestó. Le preguntó sobre los principios de la vida, le contestó. La reina de Saba le llevó un montón de perfumes y cosas hermosas que en la tierra de Salomón no había, pero dice que Salomón le duplicó la apuesta y le devolvió el doble de lo que ella le dio. Me lo imagino a Salomón dándole a Saba 1, Saba le daba 2, él le daba 4, le daba 8, le daba 16. ¿Usted cree que la obra de Dios la va a frenar un corrupto como el intendente de este distrito que nos duplicó la tasa municipal porque nunca negocié? Contra la iglesia no. La iglesia tendrá la solvencia para pagar hasta el último centavo. Escúchame bien, hasta el último centavo. Yo con vos no negocio. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Dios decidió y ni el diablo puede contra eso. Pero Dios le dice a su pueblo, yo quiero que aspires. Yo quiero que te des cuenta. Yo quiero que camines en otra realidad. Yo quiero que seas consciente cómo se maneja allá. Y es por eso que yo quiero hacerles un viaje y abra su Biblia en Josué capítulo 2. Quiero decirle a todos mis alumnos de la clase bíblica de adultos que comienzo en marzo, comenzaremos con una clase que se llamará La Conquista. Y nos vamos a enterrar de cabeza a ver cómo fue la conquista para entender cómo conquisto mi tierra prometida. En Josué, en el capítulo 2, tenemos a una prostituta llamada Rahab. ¿Ha escuchado usted hablar de ella? Vamos, si esta cosa a usted le fascina. Si existiría el paparazzi evangélico, ¿no? El verdadero desafío que nosotros tenemos es comprobar a Dios acá en la tierra. En Josué capítulo 2 nos cuenta la historia de una prostituta, de una mujer llamada Rahab, vulgar. Diga conmigo, le encanta difamar a la gente, usted dígalo, vulgar. Prostituta de oficio. Por cierto, muy afamada y muy conocida porque hasta el rey la conocía.
Dice que el rey le mandó a decir, che, saca esos hombres que tenés ahí adentro. Despreciada y marginada en la sociedad por muchos que sabían mucho de moral, pero poco de Dios. Su conciencia la juzgaba a ser catapultada al fracaso. Esa mujer no tenía otra alternativa, era prostituta, moralmente despreciable, socialmente abandonada. Sin embargo, su conciencia de Dios la llevó al cambio. Diga conmigo, la llevó al cambio. Es como que esa mujer en ese estado elevó su conciencia de Dios y decidió salir de ahí. No vivir más así, sino que decidió cambiar. Fue tal la huella que dejó esta mujer que hoy la quiero honrar. Y la quiero honrar porque cuando Mateo tiene que hablar de la genealogía de Jesús y arma todo el cuadro de toda la descendencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que mencionar a esta mujer. Porque por una bendita casualidad que a Dios se le ocurrió dejarla ahí para molestar a los religiosos, resultó ser la bisabuela o la vice de la viceabuela del rey David, padre de la genealogía de Jesús. ¡Ajá! ¡Qué casualidad! Porque la Biblia no menciona un mismo personaje tantas veces como esta mujer. Porque, por ejemplo, la va a mencionar el escritor a los Hebreos. Y hablando de los grandes hombres de fe que lograron su objetivo a través de una personalidad, de una impronta y de una decisión, en la lista de Hebreos 11 también está esta mujer. Y entonces dice el libro de Hebreos, por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de 7 días de rodearlos, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué tendrá esa mujer? ¿Cómo fue que esa mujer pasó de su estado a esa posición? Sencillamente porque elevó su conciencia de Dios. Porque tomó una decisión. Fue su aspiración a una mayor conciencia la que la despertó y acumuló y emuló a una calidad de vida superior a lo que le pertenece. Mire, esta mujer no celebró la Pascua. Mire, esta mujer no cruzó el Mar Rojo. Esa mujer no estuvo cruzando el Mar Rojo con todo el pueblo. No celebró la Pascua. No estuvo en Horeb. Pero sin embargo está en la historia de la mujer y de los hombres de fe. ¿Cómo emuló? ¿Cómo hizo? ¿En qué nos identifica? ¿En qué nos diferencia? Y yo quiero decirle que te diferencia cuando elevas tu conciencia de Dios, es que conoces con exactitud la herencia que te corresponde. Vayamos a Josué, capítulo 2, por favor. Dice el verso 8. Antes que los hombres se durmieran, ella subió al terrado donde los escondió. Escuche, dice la Biblia que estos 2 espías que fueron a reconocer la tierra, alguien le mandó a decir al rey que tenían espía y entonces, mire qué interesante, esta mujer agarró y los escondió. Entonces cuando los escondió, pasó el peligro, los fue a buscar. Mire lo que dice el verso 9, lo que dice la mujer. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Sé que Jehová os ha dado la tierra. ¡Qué casualidad! Porque los que murieron en el desierto nunca lo supieron. Esta prostituta sabía lo que el pueblo de Dios no sabía. Quiere decir que Rahab sabía lo que otros no.
Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella sabía lo que le pertenecía, lo que podía aspirar. Qué terrible es, mi hermano, que usted todavía no sepa lo que Dios le ha dado. Qué terrible. Qué terrible es no tener una conciencia de lo que es mío. Ay, mi querido, yo hace años que oro así. Yo quiero que usted escuche la oración generosa de su pastor. Señor, no quiero nada que no tengas para mí. Señor, no me des un ministerio que no tengas para mí. No quiero una casa que no tengas para mí. No quise una mujer que no tengas para mí. Gracias a Dios, Dios me dio a Cecilia. Pero lo que me diste a mí, yo no lo comparto con nadie. Mire qué generoso de mi parte. Lo que Dios me dio a mí es mío. ¿Cuántos dicen amén? Usted ni siquiera puede vivir de mi fe. Usted tiene que vivir su experiencia. La prostituta dijo, yo sé que Dios le dio la tierra, se las dio a ustedes, yo lo sé, yo lo sé. Es como me dijo un impío, me dijo, no, yo quiero que estés en la sociedad. No, yo no quiero estar. Pero yo quiero que estés en la sociedad. No, yo no quiero estar. No, yo quiero que estés porque vos tenés algo que yo no tengo. ¿Qué tengo? La bendición de Dios y yo la quiero. Y entonces, ¿por qué no la tomás vos solo? Hay verdaderas sanguijuelas en la iglesia. Chupa sangre. Sos una garrapata que se cuelga del cuero y chupa, y chupa, y chupa. Porque no puede tener nada propio. Pero conocer tu herencia es saber lo que te toca. Y lo que es mío, ni el diablo me lo puede robar. Entonces muchas veces nos entregamos sin darnos cuenta de que hay cosas que son nuestras, nos pertenecen. Yo no me voy a meter acá a descifrar lo que Dios le dice a usted, lo que Dios le ha entregado a usted, y eso lo vamos a ver en el curso. Yo quiero hablar de las cosas que están escritas. Por ejemplo, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Mis hijos no le pertenecen al diablo. Mis hijos me pertenecen a mí. Yo los estoy administrando y son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso, sí. Saber lo que realmente te pertenece libera tu potencial. Porque conocemos los pensamientos de Dios. Dios le dijo, cuando pase la tormenta de Babilonia, yo los voy a sacar a tierra de abundancia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan recibir. Ay, cuando vos sabés que sabés. Cuando vos sabés que sabés. Te pueden humillar, te pueden maltratar, te pueden avergonzar. Pero yo sé lo que Dios me ha dado. Yo he llorado frente a abogado, he llorado frente a gerente de banco, he pedido misericordia, he pedido por favor. Pero yo sabía que Dios no iba a permitir la vergüenza sobre la casa de mi padre. Y cuando yo sé y tengo la convicción de lo que me pertenece, de lo que es mío, usted, por si no lo sabe, usted merece ser feliz. Esto que el diablo lo anda cachetando por todos los rincones, ¡basta! Yo sé. La mujer dijo conocer y saber lo que esa gente nunca supo. Pero lo segundo y lo que me llama la atención, que esa mujer supo lo que es caminar en la autoridad que Dios le daba. Y quiero que usted me acompañe en el versículo 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado. ¿Qué dice? A causa... ¿Qué está diciendo la mujer? Tenemos miedo. Porque nosotros sabemos la autoridad que ustedes tienen. Nosotros sabemos
que Dios está con ustedes. Si hay algo que al diablo le teme, es cuando un hijo de Dios camina en la autoridad que le fue dada. La autoridad de Dios no es algo que se logra en público. La autoridad de Dios se logra únicamente donde nadie te ve. La autoridad de Dios es lo que hace que te pongas por cabeza y no por cola, lo que estés encima y no debajo. Hasta para prosperar en la vida necesitas autoridad de Dios. Es Jesús que a sus discípulos les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Quiere decir que Él te compartió una autoridad. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer saben caminar en autoridad, lo que genera es que todo el mundo se da cuenta y dice: no, nosotros sabemos porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Escúcheme bien, lo voy a llevar 40 años atrás, cuando fueron 12, los 12 que fueron a reconocer la tierra, no los dos. Dice que ellos dijeron: vimos a los gigantes hijos de Anac y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecimos a ellos. Escuche qué interesante. No solo se veían como langostas, sino que pensaban que los demás los miraban con ojos de langostas. Y esta mujer está diciendo: nosotros estábamos temblando. Mire qué distinta es la percepción de nosotros con la realidad. Ellos se veían en su espejo y decían: somos langostas, somos insectos. Mira cómo nos miran con desprecio. Y los otros estaban temblando. ¿Usted está caminando en la autoridad de Dios? ¿Usted está resolviendo sus problemas en la autoridad de Dios? ¿El temor de ustedes ha caído sobre nosotros? Y mire qué interesante, porque lo tercero que usted puede encontrar, que ellos podían desarrollar una memoria activa. Yo quiero que usted me acompañe al versículo 10, por favor, y quiero que lo marque en su Biblia. Dice: porque hemos oído. ¿Qué está diciendo Rahab? Hemos oído. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¡Pare! ¿Qué habían oído? Lo del Mar Rojo. O sea que durante 40 años, en los muros de Jericó se corría la noticia: si allá salió un pueblo de brutos que parece ser que un viejito con un palo en la mano dividió el mar. ¡Ay, ay, ay! Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón, a Gog, a los cuales habéis destruido. ¡Hemos oído! Lo que Dios hace. Entonces nosotros tenemos claro lo que Dios puede hacer. Diga conmigo: hemos oído. Retroalimentaron su fe con los grandes hechos de Dios. Estos desgraciados, 40 años atrás, vieron el Mar Rojo y dice la Biblia que a los 3 días se quejaron por el agua. Escúcheme bien, ¿usted vio alguna vez un Mar Rojo abierto? Le pregunto, ¿no? ¿A usted, ¿cuántos presenciaron un milagro de esos? ¿Te imaginas lo que habrá sido? El Mar Rojo abierto. Sin embargo, los de Israel a los 3 días ya se quejaron por el agua y al día siguiente por la falta de comida, y esa fue la crónica del derrumbe. Yo, si hubiera estado ahí, yo que soy mucho mejor que esos brutos que salieron de Egipto, yo hubiera atesorado en mi corazón lo que Dios hizo. Lo más cerca que yo estuve de eso, para hacer memoria y ser justo, fue un milagro que yo experimenté en Colonia del Sacramento. Venía de gira por más de 15 días. Estaba desesperado por ver a mi esposa. Terminé en el departamento de Colonia, donde mi amigo Rolo Rostañón, frente al fogón de la chimenea de su casa, ahí los dos esperando porque mi ferry salía a las 4 de la mañana.
Mi querido amigo Rolo, que sé que de tanto en tanto me escucha, él mirando el fuego me decía, hoy no salís, Ángel, hay sudestada, hay tormenta. Lo que yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. El río de la Plata está atormentado y hoy el barco no va a salir. Y yo digo, yo hoy duermo en la cama con mi esposa. 15 días de gira, ni siquiera habíamos llamado por teléfono, predicando por todos lados. Yo quería volver a mi casa. Me dijo, mira, es en vano que te lleve porque hoy el barco no sale. Llévame que va a salir, vos quédate tranquilo, llévame. Rolo me sube al auto cuando salimos. Mire, las palmeras de la entrada de Colonia, no sé si usted conoce, nos aplaudían. A lo que Rolo me decía, no vas a salir, no vas a salir. Yo dije, vos déjame en la puerta, porque este me va a abortar la fe. Vos déjame en la puerta que vas a ver que ese barco sale. Me dejás en la puerta, yo entro. Si no puedo salir, te llamo. Entré a esa terminal de buquebús cerrada, con un frío de morirse. Yo me acuerdo que a la gente le salió un mito solo en el hablar. Y yo decía, Señor, yo quiero esta noche dormir en mi cama. Me merezco llegar a Buenos Aires. Señor, si hay una paga que me merezco, llegar a Buenos Aires. A lo que entré y me dijo la mujer, mire, si quiere le tomo la recepción, pero el barco no sale. No sale por la sudestada. Mire, si usted ve, el barco está allá en el medio, no lo podemos traer. No puede entrar, no puede encallar, no puede meterse. Y yo le digo, tómeme el pasaje, quédese tranquila, no hay un problema. Y entonces me voy a la sala de espera y en la sala de espera tenías que ver la cara de pánico de todos. Todos con cara de pánico, los pocos que estaban ahí. Había una viejita que iba y venía y se persignaba y decía virgen y no sé qué. Y yo digo, Señor, he oído que tú lo hiciste. Hemos oído que un día el mar lo reprendiste y se calmó. Yo te pido, Señor, que hagas la obra. A lo que el Señor me dijo, andá y hacé lo que hice yo. Y yo dije, ¿qué tengo que hacer? Me di cuenta de lo que tenía que hacer. Vi un marinero en la puerta y los malacates que estaban tratando de traer el barco, que el barco no entraba, y un viento, una tempestad. Y entonces yo agarré mi perchero, yo en aquel tiempo me iba con el perchero, los traje y me iba con el bolso. Me agarré el perchero, me agarré el bolso, me voy hacia la puerta donde está el marinero de espalda con muerto de frío, las manos adentro de las cosas. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer lo que hizo Jesús. Y entonces cerré los ojos para que ver nada de lo que pasaba a mi alrededor. Y sencillamente dije, ¡Río de la Plata! ¡Cállate, enmudece! Yo digo acá, ya está, se calma. El marinero se dio vuelta. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Pero hemos oído. Y entonces otra vez cerré los ojos y dije, ¡Río de la Plata! ¡Cállate, enmudece! ¿Y sabe qué pasó? Nada. Y ya cuando me pegué la vuelta de ridículo que quedé. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que nosotros no podemos vivir estas cosas? Y el Señor me dijo, hacelo otra vez. Y entonces me di vuelta y otra vez dije, ¡Río de la... ¡Ya! Me dijo el coso. ¡Cállate, enmudece! Y me mira el marinero y le digo, es que quiero ver a mi esposa. Y de golpe yo siento como los malacates empiezan a traccionar y empiezan a traer el barco. Me subí en hora. El río se calmó. Y yo guardo en mi corazón como uno de los grandes milagros que yo presencié. La viejita que se persignaba me agarraba en el barco y me decía, funciona lo de ustedes, ¿eh? Hemos oído lo que Dios hizo en el Mar Rojo. La pregunta es, ¿qué estás escuchando? Porque por ahí lo que estás escuchando es queja, murmura. Hemos oído
Me lo imagino a Rahab diciendo todo el tiempo, Dios hizo el milagro, y si Dios abrió el mar rojo. Y entonces cuando yo me enfrento a los problemas de la vida, me acuerdo de esa noche de Colonia y de tantas otras cosas que Dios hizo con mi vida. Y hemos oído, si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Si Dios lo hizo. Todo está bajo su control y nada escapa de su dominio y de su fuerza. Dios me lo mostró muchas veces. Hay cosas por las que no tenés que orar otra vez. Se lo repito. Yo ya comprobé a Dios. Yo ya sé que Dios es fiel. Yo ya sé que Dios suple. Yo ya no tengo que orar por eso. Simplemente le doy gracias porque yo sé que Él lo va a hacer. Nada escapa de su dominio, nada escapa de su voluntad. Si lo hizo hace 40 años, lo hace hoy. Y lo hará mañana y lo hará pasado, porque Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo el mismo. Por eso cuando veo ciertas juntadas, ya me doy cuenta por dónde andan. Dime con quién andas, te diré quién eres. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién te juntás y qué estás escuchando? Si yo sé que esa gente es rebelde, retobada, habla mal de la iglesia, habla mal de su pastor, siempre anda hablando mal, yo con eso no me junto. ¿Qué me van a sumar? ¿Qué me va a edificar? Pero a mí me encanta juntarme con gente que motiva mi fe. Que me hablan del Dios que recibieron. Adriano, ponete de pie. ¿Hace cuántos años que venís a esta casa? 4 años. A ese hombre yo lo pesqué en un cumpleaños. Me encanta hablar con este hombre porque de lo único que me vive hablando es cómo Dios cambió su vida. Me motiva. Porque de lo único que él me cuenta es cómo fue cambiado su matrimonio. Cómo fue cambiada su familia. Y siempre tiene la expectativa de que Dios va a hacer otra cosa mejor. Me encanta juntarme con la gente que siempre tiene algo positivo para mi fe. Y entonces nos edificamos y nos hablamos y nos declaramos todo lo que Dios hizo, va a hacer y seguirá haciendo. Un fuerte aplauso. Hemos oído. Yo he aprendido a escuchar y ver a Dios cuando elevé mi conciencia y me llevó a una rendición absoluta. Quiero que usted lea conmigo el último versículo. Verso 11 del capítulo 2. ¿Qué dice Rahab? Primero dijo, hemos oído lo que Dios hizo hace 40 años. O sea, yo tengo muy claro lo que Dios hizo hace 40 años en ustedes, y ustedes no lo creyeron, pero yo lo creí. Pero dice el verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo Rahab? Ya sé que con este Dios no se puede. Nos rendimos. No hay nada por hacer. Nosotros sabemos que Dios, tu Dios, es Dios del cielo y Dios de la tierra.
Nosotros nos entregamos porque con ese Dios tenemos todo. Tenemos el cielo y tenemos la tierra. No, tu problema no es el cielo, mi hermano. Tu problema es cómo estás viviendo en la tierra. Cómo seguís negociando la voluntad de Dios, cómo seguís chicaneando. Cómo seguís caminando sin la autoridad de Dios, cómo ni siquiera sabés lo que Dios te dio. Y en un ascensor, saliendo de un consultorio médico, y el médico nos dijo en la cara: chicos, ustedes no pueden quedar embarazados. Después de 2 años de tratamiento, adentro del ascensor, le digo a Ceci: Ceci, Dios nos va a dar hijos. Porque yo sé lo que Dios puede hacer. Yo he oído y he palpado. Tu problema no es cómo vas a vivir en el cielo. Tu problema es cómo estás viviendo en la tierra. La iglesia tan mundana, tan desvergonzada, negociando con la política, con lo peor de la política. Lejos de los principios de Dios, porque no sabe lo que Dios le dio, porque no camina en la autoridad de Dios, porque no recuerda lo que Dios hizo y porque no se rinde a Dios. No, tu problema no es el cielo, tu problema es cómo estás viviendo en la tierra, cómo es tu familia, cómo es tu matrimonio, cómo son tus hijos. ¿Qué estás viviendo? Y yo quiero que en esta noche usted piense seriamente en esto. El reino de los cielos no es una posición abstracta que se vive únicamente en el pensamiento y las declaraciones. Sencillamente traslada tu manera de vivir a la tierra. No es un pensamiento abstracto, no es el reino, lucecita de colores, no, y que Dios. No, yo quiero ver cómo vivir. Por eso tengo tantos problemas con algunos galácticos, que son tan galácticos, que te hablan que el Espíritu Santo, que Dios me dijo, que la voluntad. Pero yo miro para atrás, miro qué hay en su vida, miro en su matrimonio, miro sus finanzas. Miro si su vida está resuelta. Miro su matrimonio, miro si hasta se sientan juntos en la iglesia. Porque aprendí a mirar atrás del hombre, aprendí a mirar atrás de la familia. Ya no me impactan las luces de colores, los Dios me dice. Ya no me impacta tu ministerio, me impacta qué hiciste con tu bendita vida. Y el reino de los cielos no es vivir acá en la iglesia. El reino de los cielos hay que llevarlo a la tierra, a tu hábitat, a tu escuela, a tu universidad, a tu trabajo, a tu vecindario. ¿Cómo se logra entonces? ¿Cómo lo logro? Es fácil la respuesta. Está en la oración. Venga a nosotros tú. Es fácil. ¿Cómo logro que el reino de Dios y que todo esto que el pastor dijo? Facilito, dicen los centroamericanos. Facilito. Que Dios reine en tu vida. Y termino en esta mañana. ¿Lo puede leer? Así se despierta. El cielo se cree mora. Te lo leo porque vos no lo estás leyendo. El cielo se cree. ¿Puede terminar la frase? ¿De qué iglesia me hablas? ¿De qué poder me hablas? ¿De qué autoridad me hablas? El cielo se cree, pero se vive acá en la tierra. Acá. Entonces cuando tengo tentaciones, no es solo dinero. Cuando tengo tentaciones, cuando viene el pecado y me golpea, cuando viene el pecado y me golpea la puerta de mi casa todos los días, yo tengo la decisión a tomar.
Y Dios te sigue diciendo lo mismo que le dijo precisamente a Caín. El pecado está a la puerta y te llama, y vos sos el único que puede abrir o cerrar esa puerta. Y cuando viene el pecado, y cuando viene la tentación, y cuando viene la ruina, y cuando viene el dolor, y cuando viene, hay que vivir el cielo en la tierra. En decir, yo estoy en paz. Y yo quiero que usted incline su rostro. Deberías considerar seriamente, dice Dios. Deberías reflexionar. Deberías atesorar en tu corazón que yo, Jehová, soy Dios del cielo, pero también Dios en la tierra. ¿Qué significa? Yo te quiero ver en la tierra trasladando el cielo. Yo quiero que en la tierra vivas trasladando el cielo. Yo quiero que tu compañero de trabajo, yo quiero que tu vecino, yo quiero que tu hijo, yo quiero que tu compañero de escuela viva en vos el cielo. Vea en vos el cielo. Hemos oído. Si Dios lo hizo cuando te convertiste al Señor, ¿cómo no lo va a volver a hacer? Si Dios hizo un milagro en tu vida, ¿cómo no lo va a volver a hacer? Aún en el dolor vas a prosperar. Aún en el dolor la voluntad de Dios puede exigir rendimiento. Y aún quebrantado, la voluntad de Dios fue prosperada en sus manos. ¿Cuántos en esta mañana necesitan como Rahab recuperar su pensamiento? Decir, hemos oído, yo he escuchado que Dios lo hizo, lo quiero vivir otra vez. ¿Cuántos en esta mañana necesitan otra vez vivir la verdad de Dios? Levante su mano donde está, necesito orar por usted. ¿Cuántos en esta mañana necesitan vivir el cielo en la tierra? El Dios del cielo, el Dios de lo imposible, el Dios del poder, de la autoridad, de la gloria, de la unción, otra vez aquí en la tierra. Si hace tantos años atrás los avivamientos sacudieron las naciones, el fuego de Dios sacudió las naciones, ¿cuánto más ahora Dios lo volverá a hacer? ¿Cuánto más ahora Dios traerá un avivamiento de santidad sobre la iglesia, de fuego, de unción, de llenura del Espíritu Santo? Padre, yo levanto mis manos al cielo porque necesito que tu reino venga en mi vida y quiero vivir en la tierra como se vive en el cielo, y quiero vivirlo otra vez y quiero comprobarlo y quiero ver que es posible vivir en la gracia de Dios. Bendigo estas manos que se han levantado, Señor. Cada necesidad, obra, prodigios, milagros, suceden cosas extraordinarias en cada vida, y que tu presencia nos llene en todo. En el nombre precioso de Jesús decimos amén y amén. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios.